de estar en una charla más de nuestro ciclo de que debes saber sobre. En el caso, el día de hoy nos toca todo lo que debes saber sobre la disfunción sexual eréctil. En este caso, contamos con la presencia del doctor médico urólogo Daniel Equisián, médico del Instituto de Rehabilitación Psicofísico de la Ciudad de Buenos Aires, médico urólogo de la Clínica La Sagrada Familia y de Estambulán Servicio de Salud, miembro titular de la Sociedad Argentina de Urología. Muchas gracias por estar hoy acá presente, doctor, y a todos los que están hoy presentes, en nombre del Colegio Farmacéutico de Tucumán y de la Comisión de Asuntos Profesionales que represento, le doy la palabra al doctor que va a comenzar a interactuar con ustedes y con su disertación. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Quiero agradecer, Cristian, tu iniciativa por la presentación y por darme esta posibilidad de poder traducir o llevar en palabras simples todo lo que tenga que ver con una problemática muy común en nuestra consulta cotidiana, y por supuesto también a los amigos de Casasco, con los que tenemos una hermosa relación de amistad más allá de lo laboral, porque estamos siempre en la búsqueda de la excelencia y de transmitir los conocimientos que hagan bien la calidad de vida hacia las personas. Entonces voy a abrir la pantalla para poder compartir. Ahí está, ¿se ve bien así? Perfecto. ¿Se está viendo bien? Sí, se ve bien. Perfecto, ok. Bueno, quería compartir en estos 30 minutos algunos conceptos que me parecen que son muy, muy importantes para poder tener un conocimiento en la medida de poder asesorar y de poder orientarnos cuando recibimos a un paciente en el mostrador, en un contacto, a través de nuestra referencia, a través de nuestra profesión. Y yo le comentaba a Cristian que por algún motivo o el tema cultural o el tema pandemia o diferentes situaciones complejas, es más difícil que el paciente se acerque al médico que se acerque a la primer línea, que es el mostrador. Así que me parece una excelente iniciativa esta charla, y espero poder estar a la altura de poder contestar y poder aclarar este tipo de situaciones. Este es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Gobierno de la Ciudad, donde vemos la mayoría de pacientes con lesiones medulares y vejigas neurogénicas. Esta es una de las clínicas de trabajo de rehabilitación que hacemos también post accidentes vasculares, post COVID en este momento, y de mucha rehabilitación. Quería darles una idea, una historia de lo que estamos hablando en relación al tiempo que está transcurriendo. La disfunción sexual eréctil, van a ver que es una patología que lleva realmente poco tiempo de investigación en la historia de la medicina, y se define con la incapacidad parcial o total de alcanzar o mantener una erección con suficiente rigidez que permita una relación sexual satisfactoria. Esa es el primer esbozo que apareció en el año 92 recién, de lo que estábamos empezando a hablar así entre grises y sombras de lo que podría llegar a ser este tema. Y Doctor, fíjense. disculpe, lo interrumpo. Sí. Yo estoy viendo su pantalla, pero no estoy viendo el Power. No sé cómo no lo está compartiendo el Power, me parece. Estoy viendo sí su pantalla, pero no el Power. A ver, dame un segundito. ¿Ahora sí? Está abriendo en modo presentación, ya lo digo.
Sí, ahí se ve. Gracias. Sí, sí, gracias. Ahora sí, doctor. ¿Ahora sí está perfecto? Perfecto, sí, 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 ahora sí. Lo pone en modo Bueno, presentación gracias. nada más para que se vea toda la pantalla completa. Perfecto, ok. Fíjense que todo este tema que estaba relacionado un poco entre lo que era los prejuicios, la magia, la brujería, la expectativa de vida de vida corta, pensemos que alrededor del siglo primero y después en el año 1000 la expectativa de vida llegaba a los 45, 50 años, no había ni tiempo para desarrollar esto y además no estaba la capacidad o la característica de lo que llamamos lo que es prevalencia, estudios clínicos, etcétera, etcétera. Entonces, primero que no se sabía nada y quedaba todo en la oscuridad. Y después empiezan, tanto en Europa con Freud y en Estados Unidos con Alexander Kinsey, en este tiempo empiezan a hablar de lo que se llaman los instintos sexuales, el placer, la conducta, empiezan a aparecer los datos epidemiológicos, y después en la década del 60, 70, con los estudios de prevalencia de Master y Johnson, empezamos a entender un poco más las conductas, cómo poder medir, cómo poder graficar este tipo de eventos que tienen tanto que ver con algo que no es ni orgánico, ni funcional, y en realidad es todo junto, mezclado, ¿no? Hasta que empiezan a tener en la década del 80 los conceptos de Kaplan más definidos, que tiene que ver con la libido, la excitación y el orgasmo, como definiciones ya más de una tríada que nos convoca ahora. Entonces, la disfunción sexual eréctil, ¿cuántas son las causas que pueden provocarla? Bueno, cada persona tiene su forma de entenderlo, pero tenemos que agruparla de alguna forma. Tenemos el perfil del paciente joven, el perfil del paciente de mediana edad y el perfil de paciente mayor. Las causas psicológicas, las causas de la depresión, la ansiedad, las causas hormonales, los factores cardiovasculares, porque de eso se trata realmente la respuesta de la relajación de los cuerpos cavernosos, que se expresa en patologías como diabetes, enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Entonces, el mecanismo para entender el componente eréctil es un mecanismo de regulación neuro-miovascular. Hay un componente que son los sentidos, que se producen a nivel cerebral, en el núcleo hipotálamo hipofisario, sistema límbico, y ahí desencadena una cascada neurológica que lleva a transmitir una relajación muscular para producir finalmente la relajación de los cuerpos cavernosos. Piensen que en los cuerpos cavernosos en la arteria peniana están en 40 milímetros de mercurio y en la erección pasan hasta 120, 140 milímetros de mercurio, y eso está acompañado no solamente con vasodilatación arterial, sino con un cierre del tono oclusivo venoso para justamente mantener la erección. No los voy a aburrir con esto, pero es muy interesante que tengamos en cuenta que hay toda una conectividad desde el cerebro hasta la terminal de los músculos cavernosos. Tenemos el sistema límbico, tenemos a nivel del centro simpático de la eyaculación, el centro de la erección, el centro parasimpático, y esto se va a ver en diferentes patologías, que después les voy a comentar muy rápidamente, pero todo eso hace que se libere el neurotransmisor que es la acetilcolina. Esta acetilcolina libera óxido nítrico y degrada una enzima que es la fosfodiesterasa, produciendo una miorelajación del cuerpo cavernoso. Esta es la cascada arterial que finalmente produce la erección. Esto es para entender el mecanismo funcional, pero el mecanismo finalmente de la estructura arterial que produce
la erección. Ahora, claro, viene una persona que es joven, que está acostumbrada a rendir, que nunca se le cruzó por la cabeza una falla, entonces viene y dice, tengo problemas de erección. ¿Por qué? Porque tuvo una mezcla de cuestiones de ansiedad, depresión, de perfeccionismo, de querer rendir, de ser su propia valoración en la necesidad de rendimiento. Eso le genera ansiedad, entonces en la próxima vez que va a tener un encuentro, está más preocupado de cómo va a rendir, de cómo va a disfrutar. Entonces, en ese caso al paciente, lo mejor que le puede pasar es no ir rápido al médico, para que deje pasar tiempo y se vaya relajando. Esto pasa muy, muy común entre 28 y 50 años, donde prevalece casi en un 70% lo que son las causas psicológicas. Ese paciente va a ir a consultar por el componente ansiógeno, y entonces ustedes ahí tienen que tratar de entender cuál es el perfil de ese paciente, haciéndole saber que si es un paciente que no tiene antecedentes cardiovasculares, diabético, obesidad, distribución de grasa, no va a tener años todavía como para tener patología arterial predisponente para una falla eréctil. Esa es la psicológica, pero hay otra que quería comentarles que me parece muy importante, que es la hormonal. La hormonal, a partir de los 60 años, a partir de la década del 60, todo empezó a ser como una moda de que faltaban hormonas. Faltaban hormonas masculinas. Saben que en el estrato femenino se produce la menopausia, que es la deprivación brusca, completa de los estrógenos. En cambio, en el hombre, que tenemos el pico máximo de la hormona masculina entre los 14 y 17 años, y después empieza ese descenso lento, progresivo, que en algunos se da, en otros no se da, pero estaríamos entre los 65 y 60 y 70 años para esa deprivación final. Los pacientes se presentan como con esa duda, ¿será un problema hormonal? Entonces, la pregunta que tenemos que hacerle es, ¿usted tiene falta de deseo o tiene deseo y falla en la respuesta eréctil? Cuando se presenta un planteo hormonal, en general lo que se plantea es la falla en el deseo. Pero este paciente, lógicamente, viene a consultar por la disfunción eréctil, pero nosotros lo tenemos que ver como un paciente, un todo. Entonces al paciente se lo vemos irritable, está muy cansado, se levanta temprano y necesita cortar el día al mediodía porque si no, no llega a rendir, es distraído, se queda dormido en la sala de espera. Entonces tiene muchos factores que van haciéndonos pensar que ese paciente tiene algún problema hormonal previo y no solamente la consecuencia que es la disfunción eréctil. Tiene una obesidad, una distribución estrogénica de la grasa, y entonces tenemos que pensar que la testosterona en el hombre circula casi en un 40% biodisponible, que es el porcentaje de la libre más la que está unida a la albúmina, que es la que va finalmente a poder actuar. Las otras están circulando unidas a los esteroides. Estos pacientes están tentados a querer rendir de una forma diferente. Entonces tenemos que convencerlos que tienen que evaluarse en cuanto a la parte androgénica, a la parte de la evaluación estrogénica en el eje hipotálamo hipofisiario. Hay un concepto que es muy importante: la testosterona no fabrica cáncer de próstata, no fabrica cáncer a nivel estrogénico. Esto está demostrado. Ahora, si nosotros tenemos en nuestro patrón genético una predisposición, al dar suplemento hormonal con testosterona, no solamente vamos a deprivar la formación de las gónadas nuestras, sino que vamos a estar alimentando un patrón genético que estaría dormido si no lo estuviésemos utilizando.
Entonces, cuando tenemos bien claro que el control urológico se hizo con que este paciente tiene todas las características de una distribución dismórfica, que está con una sensibilidad, que está irritado, que tiene bien el perfil de un paciente hormonal, lo que le vamos a dar no va a ser solamente para la erección, va a ser bien para toda la vida, para todas sus reacciones. Es como nosotros decimos acá, tener un asado listo y no tener el carbón. Vamos a proveerle el carbón perfecto para que pueda hacer su mejor asado. Entonces, ¿cómo son las formas de aplicación? Ustedes lo conocen mejor que nosotros. La forma oral de testosterona no se está usando, no se usa porque necesita mucha concentración, tiene mucha gastrotoxicidad, tiene mucha hepatotoxicidad. Entonces usamos las 3 formas diarias, las 3 formas de aplicación, que es el gel diario a través de los geles de testosterona. Se puede usar una aplicación intramuscular mensual de 250 miligramos, o se puede usar una aplicación trimestral o a veces semestral de 1 gramo de la hormona de la testosterona. Algunas prevalencias que, mientras van pensando en algunas preguntas para hacer, pero algunas preguntas que les quiero, algunos temas que les quiero tirar. Hay pacientes que están operados de cirugías de resección colónica por tumores, resecciones de ganglios, prostatectomías radicales por el cáncer inicial de próstata con resultados oncológicos buenos, pero que han tenido alguna lesión a nivel de la conducción de los paquetes neurovasculares. Doctor, entonces esos, sí. Lo interrumpo, perdón. No están pasando las diapos. Usted las va pasando en la compu suya, pero como no está en modo presentación, nosotros no las vemos acá. Vemos únicamente la diapo de la reseña histórica. A ver, un segundito. ¿Ahora? Ahí tiene que poner modo presentación. Que es el cosito. Exacto. Ahí estamos. ¿Ahora Perfecto. sí? Ahí están las diapos perfectas. ¿Esto lo pudieron ver? No. Bueno, voy a hacer rápidamente este resumen entonces. ¿Estuvieron escuchando la charla? Sí. Sí, toda la charla, sí. Perfecto. Entonces, decíamos que este paciente con perfil hormonal lo que necesita no solamente es la secuencia de la falla eréctil, sino la secuencia de estar mejor en su estado de ánimo, y por eso tenemos que tratar de ver este perfil del paciente que necesita los reemplazos hormonales, que son de gel diario o de distribución mensual intramuscular o de distribución trimestral o semestral a través de un suplemento hormonal completo. Este es un paciente muy bien seleccionado, muy bien estudiado, que va a requerir una evaluación endocrinológica y va a tener un excelente resultado, no solamente a nivel eréctil, sino a nivel general de toda su capacidad de reacción. También comentaba la causa arterial fundamental. ¿Ahí se pudo pasar, Cristian? Sí. Sí. Ahí entonces quería también compartir cuáles pueden ser las enfermedades de prevalencia, que son las causas más comunes. Decíamos que el perfil de pacientes hasta 50 años es una cosa, después de los 60 años hasta se puede ver un factor predictivo de la patología arteriosclerótica en el paciente que tiene las características de sedentarismo, la característica de la obesidad
la característica de la diabetes, la característica del tabaquismo, todo lo que tenga que ver con disminuir el flujo arterial cavernoso y disminuir el factor venoso oclusivo, que es el que mantiene las compuertas completamente abiertas. Una situación que me parece que es muy importante, que también es bien de pregunta de mostrador y de consulta, es que el alcohol trae en modo agudo una falla reversible incipientemente, pero finalmente después, a nivel crónico, le produce esta lesión gonadal neuromioendocrina. El paciente diabético tiene uno de los problemas más importantes, ya que el 25% de las causas de la disfunción eréctil son pacientes diabéticos. Y esto es, como les comentaba antes, el estímulo neurogénico más la neuropatía crónica más la falla en la relajación arterial. Y después los medicamentos, otro de los bloques grandes que tiene que ver con estas disfunciones eréctiles. Los diuréticos, los beta bloqueantes, lejos, porque son muy nobles, muy utilizados, pero también tienen este tema de la falla en la capacidad de relajación de los músculos de los cuerpos cavernosos, el gran uso de los tranquilizantes y los a mansalva y el uso de los antidepresivos tricíclicos. Cuando pensamos en estudios, ustedes saben que en la década de los 80 se crearon muchas clínicas para estudiar los diagnósticos. Y todo lo que se hacía era fundamentalmente ver si había alguna respuesta involuntaria eréctil a nivel de los cuerpos cavernosos y del sistema oclusivo. Se han inventado equipos, se han hecho clínicas, se han hecho evaluaciones. Finalmente, tengo que decirles que todos estos estudios, salvo 2 o 3 patologías muy específicas, como por ejemplo la fuga venosa, que es la gran llegada de sangre a los cuerpos cavernosos que permiten tener una erección muy importante y al minuto se depriva porque se falla el sistema veno-oclusivo. El resto de los estudios, test de drogas vasoactivas, el Rig-Scan, que es como una especie de electrocardiograma que se usa de noche para ver erecciones involuntarias que son normales 2 o 3 por noche, test de tumescencia peniana, todos estos estudios han caído en desuso en la práctica porque la farmacología que ha venido a reemplazar todo esto ha venido a cubrir la gran mayoría de los diagnósticos. Cuando pensamos en tratamientos, vamos a ir de lo menos común a lo más común. El tratamiento que se genera a través de la prostaglandina, del alprostadil, que es para relajar el músculo cavernoso, se intentó a través de una aplicación intrauretral de gel que hace poco se dejó de vender en el mercado también por tema de costos, por tema de transporte, necesita frío, no es algo muy práctico, pero era lo menos inocuo, para decirlo así, fuera de lo farmacológico. El paciente que responde bien a esta medicación es el paciente que tiene un intermedio en edad, un intermedio entre la diabetes, una presión arterial posible, para que pueda tener esa relajación de cuerpos cavernosos. El paciente que tiene una cirugía abdominal por cáncer de próstata, prostatectomía radical o una cirugía de intestino, que necesita una llegada local de sangre para lograr erección, tiene un excelente manejo con las drogas intrapenianas, especialmente papaverina, fentolamina y prostaglandina, que ustedes ven allí cómo se coloca en ángulo de 45 grados. Es una aplicación propia que se hace entre 15 y 20 minutos antes de su uso, y de esa manera puede generar
una erección aproximadamente entre 30 y 40 minutos. La contraindicación de esto es, por supuesto, los efectos a la falla en la relajación, que es lo que llamamos priapismo, que necesita dentro de las 4 horas como máximo una resección, una aspiración en guardia urológica para evitar la formación de coágulos y embolias. Algunos utilizan métodos externos como la bomba de vacío, que es provocar un vacío en la base del pene para que se genere un aumento de los cuerpos cavernosos, y de esa manera, a través de una goma, un slim, se pone abajo, puede lograr tener un poco más de tonicidad, de tumescencia, con un tiempo máximo de 20 minutos para lograr una erección satisfactoria. Y después, no vamos a entrar en esta charla, pero los quirúrgicos, las prótesis maleables y las prótesis inflables son una variante posible. Ahora, la gran revolución que se generó fue con estos medicamentos, que es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo, que es los inhibidores de las fosfodiesterasas tipo 5. Estos medicamentos empezaron a aparecer bajo los estudios de la hipertensión pulmonar severa, que tenían una buena relajación, pero los estudios de prevalencia y los estudios de control habían marcado una gran receptividad en los cuerpos cavernosos, en las arterias en las arterias oculares, en las arterias de la cefalea y en las arterias de la zona nasal. Por eso, ustedes van a ver desde el principio del uso del sildenafil que las advertencias son la rubicundez en la cara, la rinitis que se le puede provocar en los primeros 15 minutos, la cefalea que se puede provocar, pero fíjense también la gran respuesta que tienen a una efectividad promedio en pacientes diabéticos, cardiópatas, con una respuesta hormonal leve o con una necesidad de respuesta quirúrgica. El sildenafil es lo que vino a revolucionar la industria de la erección y que dejó por de lado todos los otros estudios que se hacían para estudiar. ¿Cuáles son lo que tenemos que tener en cuenta con el sildenafil? La dosis habitual es de 50 miligramos. ¿Cuándo lo podemos indicar? En un paciente que camina 3 cuadras sin cansarse o puede subir 2 pisos por escalera, está en una condición óptima para poder tomar este medicamento. ¿Hay una diferencia entre 50, 75 y 100 miligramos? En la práctica, si toleró bien 50 miligramos, puede tolerar bien 100 miligramos. Esa dosis la damos como máxima en un paciente para un uso del sildenafil, que nuestra recomendación es hacerla por lo menos 3 veces por semana y no diariamente. Estamos hablando de un paciente vascular, añoso, con todas sus comorbilidades, ¿no? Y tiene una excelente absorción, sin alcohol ni comidas grasas, porque eso va a permitir una mejor absorción a nivel gástrico. Sabemos que tiene una vida media corta, eso es bueno en cuanto a que uno quiere tener una efectividad variable, y también podemos después complementarlo con el otro medicamento que es el de uso muy común, que es el tadalafilo. Hay muchos pacientes que dicen, yo lo probé y no me rinde, no me sirvió. Bueno, está el factor orgánico, está el factor tensional, está el factor climático, está el factor confianza, etc. Entonces nosotros decimos, mira, por lo menos tenés que probarlo 6 a 8 veces para decir, me rindió 50, me rindió 100, me rindió 1 hora antes, me rindió media hora antes. Podés tomar el que es de rápida absorción, el sublingual, pero no te quedes con las primeras 2 o 3 veces, probalo entre 6 y 8 veces para saber cuál va a ser tu mejor respuesta. Entonces, buena absorción,
no comidas grasas ni alcohol y tiene una vida media corta. A diferencia del otro medicamento que tiene una respuesta química parecida, pero que ha tenido una modificación que lo hace casi 780 veces más selectivo de esta cascada de óxido nítrico que produce la vasodilatación de los cuerpos cavernosos. Y tiene la ventaja de tener un promedio de 17 horas de vida media, lo que hace posible que quizá un paciente tomando una medicación un día viernes pueda tener una respuesta eréctil el día viernes a la noche, el sábado a la mañana hasta el sábado al mediodía. Eso le generaría un poco menos de dependencia de la necesidad ansiógena de estar tomando algo por si se presenta alguna de las reacciones. En este caso no interfiere con el alcohol ni con las comidas grasas en cuanto a su capacidad de absorción. Desde ya que se absorbe menos, pero no es tan significativo con el sildenafil, la diferencia con el tadalafilo. Algunos pacientes refieren que les traen dispepsia o dolor de espalda. Esto es también por la descarga de este óxido nítrico en esos receptores arteriales. Este tadalafilo es muy interesante porque tiene dos formas de presentación. Además de la presentación de la inhibición de la fosfodiesterasa, también acepta receptores a nivel del cuello de la vejiga y de la próstata. Por eso lo elegimos para un paciente que tiene una vida donde no tiene una forma de saber dónde va a tener una relación o un evento eréctil. Entonces le podemos decir que tome diariamente el sildenafil, pero también le podemos dar a un paciente que tiene algún componente obstructivo o irritativo en la patología prostática benigna y lo podemos ayudar secundariamente de esa forma. Y entonces le podemos dar la presentación de 5 miligramos día como una alternativa. La presentación de los 20 miligramos día es una presentación excelente para el perfil de paciente que estamos pensando nosotros, de un paciente de 65, 60, 70, que tiene más o menos ya la programación de cuándo lo quiere tener, cuándo quiere tener ese acto y lo puede disponer, sabiendo que tiene ese tiempo de promedio de acción en cuanto a la medicación. Algunos preguntan, yo no me siento completo, ¿puedo mezclar las dos alternativas? Sí, se puede mezclar las dos alternativas y eso lo vemos en la práctica diaria. O le damos 5 miligramos diarios de tadalafilo y antes de una relación le podemos dar 50 miligramos de sildenafil, o le podemos dar 20 miligramos de tadalafilo, o dejamos el sildenafil 3 veces por semana, por ejemplo, 25 miligramos, como si fuese una especie de kinesiología del cuerpo cavernoso, para que vaya teniendo una dilatación y vaya entendiendo desde el punto de vista de la kinesiología arterial para poder tener luego todos los otros componentes, que son el arterial, el tensional, el psicogénico, el comunicacional, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a agradecer este tiempo que estuvieron escuchando la charla y estoy abierto a preguntas. Cristian, coordiname, no hay ningún problema. Perfecto, doctor. Entro primero a los mensajes, a ver si tenemos algún mensaje, alguna pregunta para usted. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta al doctor? ¿Quiere hacérsela de modo verbal o quiere escribirla en el chat? Tenemos en este momento 55 colegas en línea, doctor. Bienvenidos todos. Cristian, yo quería hacer una pregunta. Pregunte. Con respecto al segundo medicamento, tadalafilo,
Sí. ¿Los efectos colaterales son severos? Comparte prácticamente la misma fórmula que el sildenafil. Si el paciente toleró bien el sildenafil, no debería tener ningún problema en cuanto al tadalafilo. Ahora, son medicamentos que están relajando el músculo cavernoso por una descarga de óxido nítrico. Ojo con los pacientes que están tomando medicamentos como la amiodarona, que son de por sí ya vasodilatadores, entonces sí hay que tenerlo en cuenta eso. Pero no es que el sildenafil es bueno y el tadalafilo es malo. Si responde bien a uno, va a responder bien al otro. Son medicamentos muy, muy nobles. Gracias. Tenemos otra colega, Tomás Torres, que quiere hacer una consulta, doctor. Bueno. Habilita tu micrófono y le consultás al doctor directamente. Emma Luisa Figueroa acaba de escribir en el chat. Mientras Tomás Torres habilita su micrófono, le cuento, doctor. Dice, ¿el tadalafilo interacciona con antihipertensivos en general? Vieron que los antihipertensivos, hay varias familias de antihipertensivos. Está el hipertensivo, los valsartanes, los enalapriles, están los hipertensivos beta bloqueantes, están los hipertensivos periféricos como las terazocinas, los doxazocinas. En general no tienen interferencia salvo con los centrales que tienen que ver con la descarga del óxido nítrico. Se usan muy poco, por eso es lo noble de estos medicamentos. En general no tienen intercurrencias con los medicamentos antihipertensivos. Lógicamente, si nosotros estamos en una situación fuera de lo habitual, estamos con ingesta de alcohol, estamos tomando una dosis excesiva, vamos a poder tener algún evento, pero toda la prensa que hizo, digamos, una mala prensa de estos medicamentos, de estos citratos, fueron en 40 millones de personas, 1.000 casos, 300 casos. No son casos para significativamente tomarlos como efectos secundarios o para abandonarlos de la posibilidad de la prescripción. Perfecto, clarísimo, doctor. Tomás Torres dice que no le funciona el micrófono, entonces le escribió a su consulta y dice que llegan a su farmacia muchos jóvenes que consumen frecuentemente esta droga para deportes como el rugby. ¿Sería recomendable que hagan una consulta al médico? Como estos medicamentos tienen una necesidad de vasodilatar, es muy usado por los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, cuando van a jugar en la altura porque necesitan mayor oxigenación. Pero la droga, el límite son los 50 miligramos diarios. 50 miligramos diarios independientemente para el acto eréctil, sino para la oxigenación. Piensen que ahora, por ejemplo, el tadalafilo va a salir de 20 miligramos diarios para la hipertensión pulmonar. Así que es una de las cosas que está por lanzarse ahora, porque es un excelente vasodilatador pulmonar, pero en una dosis muy alta. Secundariamente va a tener otros beneficios, pero fíjense la cantidad de droga que estamos hablando para la vasodilatación pulmonar. Perfecto, doctor. Tenemos otra consulta de Teresita Gómez Morton. Dice, ¿cómo explicarle a un joven que espere para cuando de verdad lo necesite? Bueno, ese es el arte de la pausa que tenemos que poner nosotros como más experimentados. Viene un chico a la consulta que falló el lunes, quiere el turno el martes, y quiere saber con estadística, leyó en Google, leyó los artículos, leyó todo. Lo que tenemos que decirle, lo mejor que te puede pasar es que te quedes tranquilo, orgánicamente no hay nada, se te cruzaron algunos cables ahí
tensiones de autoestima, de lo que sea, quédate tranquilo, en la medida que vos te relajes, vas a disfrutar más. Cuanto más relajación, más confianza, menos examen físico vamos a dar y vamos a rendir mejor. Más relajación se va a provocar. Perfecto, doctor, clarísimo. Marcelo Abregu le pregunta, una gran parte de los pacientes lo combinan con el alcohol, sobre todo los jóvenes. ¿Hay inconvenientes con estas drogas? ¿En adultos hay alguna interacción? La combinación que logran los jóvenes con el alcohol es justamente, por un lado, dilatar con la droga y por otro lado, desinhibirse con el alcohol. Esa es una combinación muy mala, pero los jóvenes tienen una tolerancia mejor que nosotros. No es recomendable bajo ningún punto de vista a largo plazo, bajo ningún punto de vista. Perfecto. Marcos Eduardo Lizondo, otro colega, le consulta, ¿cuál es el uso farmacológico de 5 miligramos diarios en urología? La próstata, que tiene como características compartir el cuello de la vejiga, tiene un cierre que permite que el paciente tenga una calidad prostática de factores obstructivos, urgencia, chorro finito, goteo, etc. El tadalafilo 5 miligramos relaja un poco ese cuello vesical, no trabaja sobre la próstata, sino relaja el cuello vesical, provocando un mejor relajación, un mejor vaciado de la vejiga. Ustedes conocen perfectamente bien la tamsulosina y la terazosina, que son los alfa bloqueantes, que esos son los medicamentos por lejos para la hiperplasia prostática benigna por su función. Este es un buen complemento para el tadalafilo de 5 miligramos. Bien, tenemos otra consulta. Teresita Gómez Morton también, perdón, Pato Vitolo le pregunta, ¿podría explicar el uso del sildenafil en personas que consumen cocaína? Las personas que consumen cocaína tienen otra característica diferente, que es un paciente, hablamos al principio de la parte sensorial, de la parte límbica, que tienen un poco la distorsión de la necesidad del rendimiento. Entonces, el sildenafil le va a ayudar a la dilatación, pero ojo que ese paciente no se va a autopercibir satisfecho, porque justamente la distorsión de las drogas a nivel central le distorsionan lo que sería la capacidad eréctil y la capacidad de satisfacción. Cuando definimos al principio dijimos es la forma donde uno se siente cómodo, donde uno se siente satisfecho. Cada uno es diferente y este paciente con las alteraciones cerebrales no va a tener ese grado de satisfacción o de naturalidad. Entonces ahí sí es un poquito más complejo. Yo lo desanimaría al uso compulsivo del sildenafil en búsqueda de más récords en su vida personal. Bien, 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 bien. Explicado, doctor. Teresita Gómez Morton también le vuelve a consultar y le pregunta cuánto tiempo se puede tomar de manera continua y cuánto se debe descansar después. Son medicamentos de vida medias cortas, o sea que no tienen una aceptación, no tienen un depósito. El sildenafil se puede tomar como máximo diariamente, cosa que yo pienso que no es el perfil de los pacientes que nos consultan, y el tadalafilo se puede tomar diariamente 5 miligramos sin ningún inconveniente. Yo le pregunto a los pacientes, haciendo un poco de broma en el consultorio, le digo, ¿cómo es su récord? ¿Más bien el fin de semana? ¿Más bien en la semana? Tómelo jueves, viernes, sábado y olvídese. O según su naturalidad. Pero no hay un problema con respecto a la concentración de la droga en sangre. Perfecto, doctor. Graciela Soria le consulta. ¿Cuándo es necesario mezclar el tadalafilo con sildenafil? ¿Lo puede explicar de nuevo? Gracias.
En general no tendría mucho criterio la mezcla de los medicamentos, pero hay personas que están con una necesidad de tener un seguro diario, de tener una droga, por ejemplo el tadalafilo de 5, y dice, bueno, se me presentó esta oportunidad esta tarde y quiero rendir. Entonces, en ese caso, le decimos, no hay problema si quiere agregar un sildenafil de 50 2 horas antes de la relación. O sea, no lo vamos a estar sometiendo a un desequilibrio si lo hace en forma así alternada. Entendido, entendido. Tenemos otra colega, Carito León, que le consulta, ¿qué sucede con aquel paciente que consume sildenafil y en realidad no lo necesita? Bueno, el paciente que no lo necesita va a tener una mayor relajación de los cuerpos cavernosos, va a tener una mayor erección y una mayor rigidez. Nosotros no aconsejamos tomarlo si no es necesario, porque finalmente después va a tener una dependencia, no de la droga, sino de esa respuesta eréctil que él está pensando. Entonces, si yo empiezo a los 25 a tomar, a los 50 voy a tener que esperar que se invente algo nuevo. Pero si yo estoy esperando una respuesta satisfactoria, no la voy a necesitar. No necesito para nada eso. Perfecto, doctor, entendido. Me parece que acaba de contestar también la pregunta de Rosy González, que preguntaba, ¿el uso temprano de sildenafil producirá con el tiempo disfunción eréctil en un joven? Ya lo acaba de contestar usted también. Rosy González me respondió ahí también, así que perfecto. ¿Alguien más quiere hacerle alguna consulta al doctor? Súper claro, doctor, súper didáctico usted. Le agradezco mucho. ¿Alguien quiere habilitar su micrófono para hacérsela directamente al doctor o escribirlo en el chat? ¿Quedó alguna duda, Cristian, en cuanto a la parte hormonal que no se escuchó bien o algo de darle medicación del cáncer de próstata, de no darle medicación hormonal? No, se escuchó perfecto. Lo que no Perfecto. veíamos era la diapo nada más, pero se escuchó perfecto. Se entendió perfecto. Genial, genial, perfecto. Buenísimo. Bueno, los colegas comienzan a saludarlo, le dice que perfecto, excelente, muchas gracias, doctor, y el colegio. La verdad, doctor, que súper, súper claro usted, muchas gracias, es muy claro, muchas gracias, le ponen todo. Rosy hace una consulta, dice, ¿advierte el uso en deporte del sildenafil? Es lo que habíamos hablado hace un ratito. Sí, solamente alto rendimiento y cuando estamos en altura, solamente en altura. Perfecto, perfecto, doctor. Clarito, muchas gracias, al colegio también, muchas gracias, excelente charla. Todos son agradecimientos, doctor, de todos los colegas, que la verdad, súper, súper claro y muy didáctico usted. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias por tolerarme y escucharme, muchas gracias también. Por favor, gracias a usted, gracias al Laboratorio Casasco, a Antonio, a Checopar, que están también presentes, le agradezco muchísimo a los dos. La verdad que las charlas y los profesionales, como el doctor en este caso, que tenemos en nuestro ciclo de todo lo que debe saber, la verdad que de primer nivel, el doctor desde el principio, muy, muy, muy amable, un hombre de carácter humilde, más allá de todo el conocimiento y la instrucción que tiene. Muchas gracias, doctor. Un gusto grande, Cristian. ¿Quiere despedirse? ¿Quiere decir algunas palabras? Antonio, Checopar también. Alberto. Yo estoy muy agradecido y estoy a disposición de lo que necesiten a través de Cristian y del Laboratorio Casasco. Bueno, yo en nombre del Laboratorio Casasco les agradezco al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Tucumán, a Cristian, con el que tengo contacto a diario, con el doctor Daniel Equisián, por estar formando parte de nuestro equipo del laboratorio, bueno, Alberto, a Cristian Rondina, que no se lo ve, pero que también está por acá, y agradecerle a todos ustedes la presencia y el haber compartido con nosotros este tiempo, que yo sé que ustedes lo utilizan a lo mejor para descansar después de una mañana ardua de trabajo, para hacer trámites que no pueden hacer durante el día porque tienen su farmacia abierta, y sin embargo comparten con nosotros este momento, este rato, esta charla. Así que bueno,
agradecido a todos ustedes porque podemos tener al mejor disertante, las mejores ganas de hacer las cosas, pero si ustedes no están de ese lado, de nada sirve. Entonces, de mi parte y del Laboratorio Casasco, gracias. Simplemente gracias a todos ustedes por compartir con nosotros parte de su tiempo. Estamos muy contentos por eso. Alberto. Bárbaro. No, Cristian, yo te agradezco y lo mismo al doctor, que ya hemos hecho también una charla con mi equipo y fue perfecto, así que no me sorprendió nada, al contrario, simplemente nos hace quedar bien y eso es bueno siempre, quedar bien cuando encima lo hace otro, ¿no? Porque nosotros por ahí no somos tan capaces, pero bueno, agradecerle a usted, agradecerle a los tucumanos y agradecerle al doctor por tan buena disertación. Así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias doctor, Alberto, Antonio, Laboratorio Casasco, a todos los colegas que estuvieron hoy presentes, como dice el doctor, dejan de hacer otras cosas para capacitarse, les agradezco muchísimo por estar, como siempre. Sin ustedes esto no se puede hacer. Bueno, en nombre del Colegio Farmacéutico de Tucumán y del Consejo Directivo y de la Comisión de Asuntos Profesionales que me represento, les doy las gracias y ya pronto estaremos con otras charlas. Nos quedó una pendiente con el doctor, que es sobre la infección urinaria, también que ya era no podíamos meter tanto material en una sola charla, así que seguramente ya vamos a estar en contacto, igualmente le vamos a estar avisando por las redes como siempre, y esta charla está siendo grabada, ya va a ser subida. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Igualmente a todos. Que terminen bien, que terminen bien.